En vídeos anteriores hemos hablado de qué es el análisis de datos, cómo se utiliza, qué herramientas se pueden emplear y cómo las empresas sacan valor del análisis de los datos. Por eso, en este punto, seguramente te estarás preguntando qué hace un analista de datos, es decir, un profesional que se encarga de toda la interpretación de los datos de una organización. Cualquier empresa que busque implementar el análisis de datos necesitará un especialista que tenga como tarea principal el entendimiento de todos los datos corporativos, no solamente a escala operativa interna, sino también en niveles que impliquen pensar en la experiencia del usuario, es decir, hacer una correcta interpretación de los datos para conocer cómo se comportan los clientes, por ejemplo, y qué es lo que quieren de la empresa. Un buen analista de datos suele tener las siguientes tareas: extracción, procesamiento, depuración y agrupación de los datos, probablemente la parte más mecánica de todo su día a día. Como se trabaja con grandes volúmenes de información, se tiene que hacer una tarea de organización estructural para evaluar qué parte de toda esa información es relevante según los objetivos de la organización. El profesional, ayudado por el software, intentará seleccionar la información que crea conveniente, aunque sin descuidar del todo los demás componentes que parezcan innecesarios, ya que en algún momento podrían ser de utilidad. Durante el análisis de datos comienza la parte más creativa, que variará de acuerdo con los pensamientos del profesional y los deseos que tenga la organización al contratarlo. En este momento se le dará un determinado valor a la información obtenida. Esto no es otra cosa que sacar distintas conclusiones luego de examinar cada una de las variables obtenidas en el paso anterior. Y por último habrá que presentar los resultados a través de informes. El fin último es que el profesional saque conclusiones sobre la información obtenida, pero que también sepa informar la situación y las posibles soluciones de una forma sencilla. Por eso lo que se hace es dar un diagnóstico del problema o del trabajo realizado a través de presentaciones sencillas de comprender. También es habitual que se sugieran algunos pasos a seguir, todo dividido en diferentes etapas. Como hemos mencionado, esta tarea se volverá cada vez más específica, dependiendo de los objetivos que tenga la compañía. Justamente, el especialista puede dedicarse a varias tareas diferentes de la analítica de datos. Todo dependerá de la información que encuentre, pero también de los objetivos que busque la empresa. Cuando hablamos de los términos de Data Analytics y Data Science, se trata de términos similares, pero que no necesariamente significan lo mismo. Al hablar de ellos, hay que pensar en las diferencias entre ambos conceptos, pero también en los perfiles profesionales que se piden para las disciplinas, ya que hay una orientación diferente para cada una de ellas. Las responsabilidades de un analista de datos son identificar los datos más importantes según los objetivos de la compañía, aunque sin descuidar el resto, resolver los determinados problemas que plantea la organización, presentar distintas formas o caminos para llegar a un determinado resultado, evaluando los pros y los contras de cada una de las decisiones. Analizar estadísticamente los datos y separarlo de acuerdo con las áreas específicas de la organización. Evaluar las tendencias y las métricas, tanto del pasado como del presente, teniendo la posibilidad de generar proyecciones de cara al futuro y generar informes claros para que se puedan tomar decisiones sustentables. Ahora comentaremos algunas de las características que frecuentemente están asociadas a los analistas de datos. La curiosidad es la primera de ellas. Hablamos de una característica imprescindible para cualquier persona que piense dedicarse al análisis de datos. No basta simplemente con obtener resultados. Hay que tener la motivación suficiente para intentar entender por qué las cosas ocurren de tal manera. Es decir, ir más allá de lo simplemente observable y prestar atención a todos los detalles y elementos que afectan a un determinado hecho. Hay que tener amistad con los números. Esto significa un contacto directo con las matemáticas, pues deberás prestarle atención a varias cifras que están emparentadas con la compañía que analizas. Esto significa evaluar las estadísticas, las probabilidades y realizar distintas operaciones para medir resultados o proyectar situaciones. La metodología es una de las más importantes, ya que el trabajo del analista de datos ante todo es metodológico. Hay determinados pasos que deben seguirse para poder conseguir los objetivos. Por eso es esencial que el profesional esté acostumbrado a manejar correctamente sus tiempos y sepa qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Tampoco debemos olvidar el diálogo.
Pues un analista de datos aparecerá como un nexo entre la empresa y el resto de miembros de la organización. Básicamente será el responsable directo que explique el funcionamiento de la compañía en cuanto a los datos. Por eso un profesional de este estilo deberá tener una comunicación fluida que le permita, en ocasiones, traducir cuestiones complejas o técnicas a un lenguaje mucho más sencillo. La adaptabilidad también es una característica importante. No todas las empresas tendrán los mismos objetivos, ni estos se mantendrán iguales durante todo el tiempo. Por el contrario, lo más común es que surjan problemas e incluso oportunidades que necesitarás aprovechar. Entonces, un analista de datos tendrá la responsabilidad de manejarse en distintos entornos y cumplir con todas las metas organizativas. Y por último hablaremos de la responsabilidad, que no es menos importante. Debemos recordar que el puesto que ocupará el analista de datos será vital en el funcionamiento de la compañía. Un error de cálculo o una mala lectura de una situación podría provocar pérdidas financieras importantes. Si bien nadie está exento de equivocarse, es esencial que el trabajador sepa la relevancia que tiene en la compañía y que se asegure de revisar cada uno de sus trabajos o buscar otros puntos de vista. En definitiva, el analista de datos es vital para el desarrollo y el perfeccionamiento de las organizaciones, porque permite revelar oportunidades de negocio y descubrir cosas que podrían hacerse mejor. Y con esto ponemos fin a este vídeo y nos vemos en el próximo, en el que hablaremos del flujo de trabajo del análisis de datos.